Siempre he desafiado las creencias de que las creencias firmemente arraigadas, sabes que hay, como ese filósofo George Santayana, que dijo que el fanatismo consiste en redoblar tu esfuerzo cuando has olvidado tu objetivo. Stephen M. Greer es una figura destacada en el campo de la ufología y un apasionado defensor de la divulgación de información sobre la vida extraterrestre y las tecnologías avanzadas. Hay un registro de tecnologías que existieron en la Tierra de una civilización más avanzada que la nuestra. Ahora, la cuestión es si se utilizó algún tipo de tecnología de levitación eléctrica. El otro problema es que, incluso cuando el Smithsonian pagó $5 millones para simular el uso de las matemáticas y la tecnología que, según los arqueólogos, existía en la época de las pirámides, esos obeliscos. El Dr. Greer, ex médico de urgencias convertido en investigador y activista, ha dedicado su vida a descubrir lo que él cree que son verdades ocultas sobre los ovnis y la presencia extraterrestre. ¿Cómo es la comunicación real entre humanos y seres extraterrestres? Sí existe, pero así será, como mencioné anteriormente, la interfaz de la conciencia y el pensamiento con las tecnologías. El trabajo del Dr. Greer a menudo se cruza con temas de seguridad global y las implicaciones de las tecnologías avanzadas. La supresión de la tecnología extraterrestre por parte de intereses poderosos, incluidas entidades militares y corporativas, está impulsada por el deseo de mantener el control sobre los recursos energéticos y el poder económico. Por eso, Old McDonnell Douglas se convirtió en parte y Phantom Works se convirtió en parte de Boeing. Un científico en mi equipo, que probablemente ahora tenga 90 años, pero en los 60, él estaba investigando un evento que sucedió en el que ese viejo McDonnell y McDonnell Douglas lo enviaron a una misión, y esta persona había tenido un encuentro con un ser extraterrestre. El ET tenía una especie de cajita rectangular negra que estaba adherida a él y la persona que tuvo el encuentro claramente estaba recibiendo pensamiento, y como si lo escucharas. Pero fue una transmisión clara a través de la conciencia y el pensamiento, pero electrónicamente, y fue en inglés porque aparentemente pasa por esta especie de traductor universal que es la conciencia que emerge en un pensamiento. El proyecto de divulgación, lanzado en 2001, es quizás la iniciativa más significativa y ampliamente reconocida del Dr. Greer. El proyecto busca revelar información clasificada sobre ovnis, extraterrestres, tecnologías y encubrimientos gubernamentales. Así que, ya sabes, digamos la palabra Apo, podrías ver una manzana roja, veo una manzana roja, estamos usando la palabra inglesa Apo, pero imagina si el sistema de comunicación lo hiciera en el nivel de la esencia de esa cosa en sí y luego la introdujera en su lenguaje. Es ese tipo de interfaz tecnológica con el pensamiento y la conciencia. Así que lo llamé en 1991. Escribí una serie de artículos, uno de ellos habla sobre tecnologías asistidas por la conciencia, en las que uno ayuda a la tecnología con su propia conciencia y pensamiento. Pero, por otro lado, hay tecnologías que ayudan a tu propia conciencia y capacidad de pensamiento para transmitir. Estas están en el centro de las civilizaciones interestelares porque no se comunican a la velocidad de la luz. Quiero decir, imagina si eres de la galaxia Andrómeda y eres parte de nuestro equipo de contacto avanzado C5. Si has visto la película Encuentros cercanos del tercer tipo, ahora puedes verla en cualquier lugar de forma gratuita, muestra la imagen de un ET de la galaxia de Andrómeda justo fuera de nuestro círculo, en el desierto Joshua Tree, flotando y saludando. Andrómeda está a 2 millones de años luz de distancia de aquí. A la velocidad de la luz, tomaría 2,5 millones de años llegar allí, cubriendo 186,000 millas por segundo. Esa es la distancia en años luz, pero ese es el tiempo que tomaría a la velocidad de la luz. Olvidemos los cohetes, estas civilizaciones deben haber desarrollado 10 tecnologías que van más allá de la velocidad de la luz, tanto para el transporte como para la comunicación. Ese es el núcleo de todo esto y tiene mucho sentido. Suena como si estuviera muy lejos de lo que estamos haciendo. Estamos hablando en términos de pensamiento y conciencia interactuando con la máquina y la tecnología. Pero no hay otra manera de que suceda,
Simplemente no hay manera de que suceda a través de una velocidad normal de transmisión de luz, como la que usamos en un teléfono celular o una videoconferencia. O sí, creo en Dios y creo en otras dimensiones y en una vida futura. Cuando tenía 17 años, tuve una experiencia cercana a la muerte extraordinaria. Pero en cuanto a la religión organizada, hay lo bueno y lo malo en todos ellos, y tiendo a ser consciente de que los demagogos han arruinado casi todas las tradiciones espirituales. No puedo pensar en una que no haya sido corrompida por los hombres. Pero sí, creo que existe la palabra, Dios. Me refiero a un ser supremo inteligente, consciente e ilimitado, que tiene razón. No estoy hablando de la estatua o la idolatría de alguien. Así que sí, estoy bastante seguro de que eso existe y, en mi propia vida, he visto una gran evidencia de ello. Me lastimé el muslo izquierdo, se infectó, y tenía mi propio apartamento en la escuela secundaria. Éramos tan pobres que terminé consiguiendo mi propia casa. Fui en bicicleta desde Charlotte hasta la costa de Carolina del Norte, 200 millas con esta lesión que se infectó y se extendió por todo mi cuádriceps y mi pierna izquierda. Estaba enfermo, pero decidí que era mejor llegar a casa, así que volví en bicicleta 200 millas. Éramos tan pobres que no teníamos seguro médico y en realidad no pude ver a un médico. Me enfermé cada vez más. Entré en insuficiencia renal, insuficiencia hepática debido a la infección y sepsis, y morí. Tuve esta experiencia increíble. No tuvo ninguna parte religiosa, fue más una experiencia de conciencia ilimitada y experimentación del cosmos, un estado de unidad hermoso pero profundo. Después de regresar a mi cuerpo, me curé espontáneamente. Nunca vi a un médico, la fiebre bajó y al día siguiente volví completamente a la normalidad. Fue uno de esos milagrosos eventos. Supongo que no era mi momento de irme en ese entonces, eso fue en la primavera de 1973. Fue hace 50 años, pero me ha informado mucho sobre mi perspectiva de la vida. También me ayudó con otras cosas. Si te enfrentas a la muerte, no tienes miedo. Por eso tengo una especie de mentalidad que llamo espíritu guerrero. Simplemente no tengo miedo si me amenazan, y he sido amenazado mucho por lo que estoy haciendo. Soy un líder que intenta divulgar muchos programas ultrasecretos de manera útil. Ha habido muchas amenazas y cosas que han sucedido, pero eso no me detiene en absoluto, ¿sabes? Puede ser preocupante, pero no me detiene. Creo que esa experiencia fue muy preparatoria. Si hay algún plan más amplio de algún poder superior, probablemente me dio todas estas experiencias para que pudiera mantener el rumbo aquí. Si tomas, por ejemplo, la silla en la que estás sentado, o en la que estoy, ocupa un volumen de espacio. Cuando pasas del nivel molecular al atómico y luego al subatómico, obtienes peculiaridades como la espuma en la superficie del océano profundo, donde toda la materia fluye dentro y fuera. Los primeros ovnis hechos por el hombre de Lockheed Skunk Works se llamaban revestimientos de flujo, de donde extraían energía de este campo de flujo de vacío cuántico. Es una física muy avanzada y la entendemos muy bien. Quiero que su audiencia se adentre en los arcanos de la física, pero lo que quiero decir es que se dominó hace décadas, hace unos 100 años. Ha habido evidencia empírica de este campo de energía. Nikola Tesla lo llamó el campo de energía infinita. Otros descubrieron esto a finales del siglo XIX. En términos de simplemente observar el fenómeno empíricamente, aquí configuras un sistema de alto voto, de repente salen más energías de las que estás poniendo. Se llaman sistemas de sobreunidad o energía libre porque una vez que la aprovechas, simplemente fluye. Eso significa que cada aldea de fabricación de automóviles en África podría tener un dispositivo que, francamente, no sería muy costoso de fabricar en masa y que generaría toda la energía que necesitan para las necesidades de una civilización moderna. Sería maravilloso, no hay contaminación, no hay radiación, y una vez que tienes el sistema, no hay costo, no hay reabastecimiento de combustible. La mala noticia es que si eres un oligarca global que controla el sistema macroeconómico,
las grandes petroleras y los grandes sistemas globales, nuestro interés vital en la seguridad nacional se traduce en una palabra: energía petrolera. El problema es que si esa tecnología fuera revelada, sería cuatrillones de dólares en activos probados como petróleo, gas y carbón. Los servicios públicos están obsoletos, es como ser un jinete real en una caleza que están protegiendo. Creo que es un nivel más profundo de conocimiento, así que lo llamo espiritual y consciente, en contraposición a la religión organizada que son estructuras de organización. Creo que hago una distinción entre una especie de espiritualidad universal y una disciplina. Está bien conocer esta religión o aquella, pero creo que en la raíz de todo eso está una conciencia y un conocimiento espiritual. Para mí, tiene menos que ver con la creencia que con el conocimiento, porque la creencia es un tipo de conocimiento de cosas que aún no se conocen, pero si lo sabes y lo has experimentado, entonces lo sabes. Es por eso que siempre digo a la gente que no creo en los ovnis: tú crees en el ratoncito Pérez. Pero si has visto uno, has trabajado con proyectos clasificados y has abordado el fenómeno directamente, donde tienes pruebas de conocimiento determinante, entonces no es creencia. Es como decir: creo en esta cámara que estoy mirando, no es un uso correcto de la palabra creencia. En este caso, hago una distinción entre la creencia como científico en algo o cuál es tu paradigma de creencia y cuáles son los hechos. Y los hechos sobre esto son francamente abrumadores para cualquiera que les eche un vistazo superficial. Cualquiera que piense que los medios no controlan a los denunciantes es ingenuo. Ha habido muchos nombres en clave para esto, pero tenemos un tipo de inteligencia de la Fuerza Aérea, o AFOSI, que he grabado en el documental no reconocido. La gente debería verlo, es gratis, está disponible en muchos sitios. Estuvo en la base de la Fuerza Aérea de Kirkland y admitió haber llevado bolsas de dinero en efectivo a personas de los medios locales y nacionales, reporteros, para asegurar su cooperación con historias o alterando o poniendo un giro en ellas para que la corrupción y la podredumbre lleguen muy firmemente al cuarto poder. Y ahora, a la gran tecnología. Se ha demostrado ahora a través de la publicación de archivos que las personas son los algoritmos de la banda de sombra han cambiado. Tuvimos un denunciante al que le hicimos su entrevista. Él estaba dispuesto a hacerlo póstumamente, así que le hice la entrevista. Murió. Su esposa me envió su certificado de defunción y luego lo subí a nuestro canal de YouTube, que tengo. Puedes ir a él. Su nombre era PECPAWLS y había estado involucrado en el desarrollo de los chips de radiofrecuencia integrables y sabía de su uso para simular abducciones extraterrestres que estaban siendo realizadas por la CIA y el ejército. Hablaremos de esto en un momento. ¿Qué tan profundo es el engaño? Así que pusimos esto en aumento unos días y alcanzaba las 675,000 visitas y luego, durante la noche, lo comprobamos y el contador bajó a 6,700. Entraron y cortaron esos números para eliminarlos de los algoritmos como un video de tendencia. Lo he visto suceder. Sí, y entonces la gente que piensa que eso no sucede, solo quiero decir que sabes que tengo un puente para venderte a Nowhere o una tierra pantanosa para venderte porque son simplemente ingenuos. Y esta es otra razón por la que tenemos que encontrar estrategias creativas para hacer esto porque, las empresas. Si nos fijamos en los principales medios de comunicación, hay un puñado de individuos y corporaciones que los controlan a todos. Y eso se convierte en un problema cuando existe esta colusión entre estas operaciones encubiertas y las empresas. Ahora, para dar una pequeña lección de historia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algo se desarrolló llamado fascismo. Por supuesto, ahora cualquiera con quien no esté de acuerdo lo llama fascista, pero la definición de fascismo eran grandes intereses financieros y corporativos que controlaban la política gubernamental y lo que el gobierno haría contra el interés de la gente. Eso es lo que es el fascismo, búsquelo. Thomas Jefferson lo advirtió, en realidad escribió, sobre el poder desenfrenado de las corporaciones que corrompen al gobierno. Ahí es donde estamos, pero a escala global masiva.
Eso sucedió con los medios de comunicación, sucedió con los programas gubernamentales y ha sucedido en otros sectores financieros. ¿Qué tienes? Entonces, los intereses de nosotros, la gente, hemos sido atropellados por los intereses de un puñado relativamente de corporaciones e individuos extraordinariamente poderosos. De hecho, este ET del que estoy hablando probablemente sea entre 4 y 5 pies de altura. No sabía qué diablos estaba pasando y estaba en esta montaña en Carolina del Norte, en las montañas. Al principio pensé que era un ciervo sobre sus patas traseras mirándome, ya que tenía ojos como de venado. Se acercó y tocó mi hombro derecho con tanta firmeza que pude ver la hendidura. Con eso, había un campo electromagnético, se me erizó todo el cabello, fue cuando tenía cabello, y fue este evento asombroso. Lo que sucedió con este ser fue tan... Ya sabes, no fue nada aterrador para mí, fue hermoso. Pero, y creo que cuál era el interés de esa experiencia en particular, cuáles eran esos extraterrestres. Era un chico joven de 18 años que había tenido una experiencia cercana a la muerte, que entendió la conciencia y entendió el papel central de lo que en la física se llama entrelazamiento, donde todo está conectado, en el campo de la conciencia pero también en la física física. Para poder comprender cómo ir desde un sistema estelar lejano a aquí, no vas a hacer eso en línea recta a la velocidad de la luz, lo vas a hacer entendiendo lo que la física llama no localidad, donde nada tiene que ser arreglado en el espacio-tiempo. Y esto se mete en conceptos muy avanzados, pero el campo no local supremo eres tú ahí mismo. Estás despierto y consciente. Tu mente consciente es, si la calmaras, eso es lo que hace la meditación y calmarla. En realidad, está conectada a este campo de conciencia que está en todas partes simultáneamente. En todas partes, es por eso que la CIA tuvo un proyecto profesional muy exitoso que trata sobre lo que se llama visualización remota, donde las personas usan ciertas técnicas en conciencia y pueden ver lugares remotos. Llegué a conocer a muchos de los espectadores remotos realmente exitosos que trabajaron en ese lugar. Programa de la CIA hace años, y ese programa funcionó durante 20 a 30 años, ya sabes, la gente dice, oh, eso no puede ser. Dije, oh sí, es como un vidente, es como un chamán o un vidente que tiene la capacidad de ver a distancia lugares, o el futuro. Y con conciencia, ahora piensa en tecnologías en las que está tratando con civilizaciones que están 100.000 o más años avanzadas que nosotros, muchas de ellas con toda su tecnología. Estamos usando un sistema electromagnético aquí a la velocidad de luz, ¿correcto? 186.000 millas por segundo. Están usando tecnologías que interactúan con el pensamiento cuántico, algo así como realmente avanzado, en lo que Elon Musk está trabajando con Neuralink. Pero no con cables y esas cosas, sino que es un campo de conciencia y un pensamiento que interactúa con la máquina, y ha habido muchas investigaciones realizadas por varios científicos en las últimas décadas sobre esto donde la conciencia y el pensamiento pueden afectar una máquina o un generador de números aleatorios que son una máquina cuántica básicamente como lo hizo el Dr. John en Princeton en el Laboratorio de Investigación de Anomalías de Ingeniería de Princeton. La gente del laboratorio de pares debería buscarlo, era brillante. Lo conocía, él realmente entendió toda esta idea del campo de la conciencia, la materia, el electromagnetismo y la interconexión, Ed. Así que cuando se trata de civilizaciones extraterrestres, lo han perfeccionado, la forma en que hemos perfeccionado un teléfono celular o una videollamada o FaceTime. Esa es la otra cosa que la gente tiene que entender. No estás tratando con el Oldsmobile de tu abuelo, aquí estás tratando con una tecnología realmente avanzada, lo cual es lo bueno de esto. Muchas de esas tecnologías se presentan, y es por eso que sí, estoy aquí en Los Ángeles para este estreno de El siglo perdido y cómo recuperarlo. Este nuevo documental que acaba de salir se trata de todas estas tecnologías. Pero si esos fueron sacados a la luz, ya sabes, en 10 o 20 años tendríamos una nueva civilización aquí. Pero tienen que sacarse a la luz sabiamente y deben sacarse para aplicaciones pacíficas, y muchos de ellos deben ser retenidos por un tiempo. Las cosas que vuelan,
ya sabes, las cosas que son, ya sabes, las cosas que vuelan por ahí, pero las que solo generan energía, eso sabrías, sacarnos del petróleo, el gas y el carbón y eliminar la pobreza, eso está en el mundo muy rápidamente. Pero sabes que también tendrás ciertos perdedores, ya que tendrás países, corporaciones y personas poderosas que tienen interés en los sistemas de energía convencionales de petróleo, gas, carbón, servicios públicos. No necesitarás un servicio público. Tendrías una caja en tu casa que extraería energía de lo que se llama este campo de energía de punto cero o energía cuántica en el campo enredado y haría funcionar tu casa sin factura de energía. Siempre pasa lo mismo con tu auto y tienes que hacerlo para enchufarlo como un Tesla, sería un Tesla real. Nikola Tesla tenía un auto eléctrico y nunca tuvo que estar enchufado. Así que lo que quiero decir aquí es que realmente podríamos reiniciar la civilización y ponerla de nuevo en marcha, pero hay muchos vientos en contra. Quiero decir, piense en los poderosos intereses que no quieren que eso suceda. Están controlando una riqueza que empequeñece todo el presupuesto de los Estados Unidos, son mucho más órdenes de magnitud. Así que ese es el problema porque todavía hay un gran número de personas en nuestro país y en todo el mundo que no son racionales ni científicas, realmente se basan en estos sistemas de creencias que serían volcados. Y este tipo fue muy directo al respecto y creo que tiene toda la razón. Así que, por ejemplo, podríamos descubrir que los orígenes del Homo sapiens no son en absoluto lo que pensamos, ni darwinianos ni otros. Por lo que hay todo tipo de implicaciones para este tema. Esta es una de las cosas que hice cuando estaba en el rancho de Lawrence Rockefeller, cuando estábamos preparando las cosas para la administración Clinton en septiembre de 1993 en los Tetons. Y él me llevó por la noche a la terraza y dijo, mire, dijo Dr. G, ningún aspecto de la vida en la Tierra no quedará afectado por esta revelación. Tan vastas y tan grandes son las implicaciones. Dije, sí, Lawrence, por eso se ha mantenido en secreto. Ahora estamos tocando otra área completa, es motivo de preocupación y eso es, no creo que la mayoría de las personas religiosas y espirituales racionales tengan un problema con el hecho de que no creen que el mundo tenga 6000 años y no hay razón para que piensen que un ser supremo se iría. Todas sus esperanzas de vida inteligente solo en humanos, Dios nos ayude, pero sabes que hay una gran cantidad de personas y en todo el mundo una cantidad significativa de personas que habrían encontrado eso muy molesto. Así que esa ha sido otra consideración, es fácil. Pero los occidentales hiperracionales que viven en áreas urbanas, ignorar eso, pero si vas alrededor del mundo y estamos hablando de un mundo de 8.000 millones de personas, no todos son como tú. En Nueva York alguien preguntó cómo se comunicarían estas civilizaciones extraterrestres y dijo que cada punto en el espacio en el tiempo está conectado con cualquier otro punto en el espacio en tiempo real al instante y así es como lo están haciendo y es a través de la conciencia a través de la mente y, por supuesto, todos allí decían que estos son ingenieros nucleares y todo eso y están diciendo lo que sabes, pero sabes que es verdad. Así que una de las cosas de las que más me ridiculizan por el trabajo que hago con el contacto y la conciencia, lo que la gente no se da cuenta, es el secreto más profundo que tienen sobre esto. Porque si la gente entiende que pueden eludir cualquier sistema de inteligencia y ver remotamente o pueden contactar con estas civilizaciones, tienen que recibir capacitación. La verdadera agenda es que esta es una organización global transnacional que ejecuta estos programas, no somos solo nosotros y lo que realmente quiero es un sistema militar, incluso podría decir totalitario, donde todos renuncian a sus libertades y seguridad debido a esta amenaza, supuesta amenaza del espacio exterior, ahora una cosa que, por supuesto, si eres una persona pensante, pero la mayoría de los humanos son simplemente emocionales y lo que no creo es que si eres una persona pensante, si hubiera civilizaciones hostiles por ahí y dado el hecho de que podemos demostrar que las habíamos estado atacando y eliminando desde el disfraz desde la década de 1940, si fueran hostiles dado el hecho de que sus tecnologías están entre miles y cientos de miles de años más avanzados que el nuestro, ya nos habríamos ido.
Quiero decir, este planeta sería un ladrillo de carbón flotando en el espacio sin vida en él, por lo que claramente no son hostiles, de hecho, le daría la vuelta. El problema en este pequeño rincón del cosmos es el Homo sapiens con las armas que tenemos y el hecho de que no nos hemos convertido en lo que se llama una civilización de nivel 1, es decir, una civilización pacífica. Mira lo que está pasando en el Medio Oriente ahora mismo mientras hablamos. Creo que este es un gran problema, pero es muy fácil la cosa patriotera de ya sabes, como la película Día de la Independencia con Will Smith, pateemos el trasero de los alienígenas, bueno, es muy, ya sabes, es un grito de guerra, pero ¿quién se beneficiaría de ese tipo de? Y por cierto, el señor Gruz ha sido engañado con este tipo de información y desinformación muy directamente y sé a quién se lo está haciendo. Y si usted fuera engañado de esa manera, entonces ganaría la batalla de la divulgación y, por cierto, soy el fundador del proyecto de divulgación global que comenzó en 1993 hace 30 años. Pero perderías la guerra porque el verdadero objetivo a largo plazo es unir al mundo en torno a algún tipo de entidad militarista autoritaria donde la gente renuncia a sus libertades por su seguridad y como la de Benjamin Franklin. El informe ha dicho que aquellos que renuncian a su libertad por seguridad no tendrán ninguna de las dos. Esta es una gran preocupación que tenemos y que este tipo de manipulación no es difícil de hacer y no olvidemos que existe un precedente histórico reciente para esto. No podemos olvidar el hecho de que el señor Cheney envió a Colin Powell a la ONU con frascos con material que demostraba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva cuando no las tenía. Y el jefe de Estado Mayor de Colin Powell se ha presentado diciendo que era la mayor error en la historia de la seguridad nacional de que fueron engañados y encendidos con gas y esa fue la base para que nosotros invadiéramos Irak, lo que ha llevado a la fractura de esa área en Siria y todo el desorden y los 20 años transcurridos desde entonces, pero esa fue una operación engañosa, no lo olvidemos. Todo el mundo escuchó la guerra de Vietnam, el Golfo de Tongan, búsquelo, organizamos o exageramos ataques a nuestros barcos en el Golfo de Tongan para que los humanos y los estadounidenses se pusieran histéricos y Johnson, el presidente Johnson, que era escéptico sobre la expansión de ese conflicto, fue presionado para expandirlo enormemente. En beneficio de quienes el complejo industrial militar, los operativos centrados en las ganancias que mantienen en secreto el tema OVNI, las mismas personas y ese tipo de operaciones. Cualquiera que conozca la historia puede buscarlas, verificar los hechos que acabo de compartir y esos, sin embargo, son los más importantes. Esto ahora, diré que es un intermedio entre el 9/11 y ahora, serían los abusos de poder que ocurrieron después de que ocurrió la pandemia de COVID y hubo abusos graves e innecesarios del poder estatal, pero creo que, por supuesto, es uno de los grandes riesgos de que la gente, digamos, se incline ante el poder cuando tienen miedo, cuando hay miedo de que el Estado pueda arruinar las libertades de todos.